Bienvenidos a un nuevo episodio de Conéctate, el podcast de Conatel. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Del impacto que tienen las redes sociales y los retos virales en la salud mental de niños y jóvenes. ¿Y quién mejor que una psiquiatra infanto-juvenil para hablar de este tema? Por eso nos acompaña la doctora Aura Zócar. Doctora, bienvenida, agradecida por este tiempo. Muchísimas gracias, Melanie. Unos espacios bien adecuados para trabajar la salud mental de toda la población. Doctora, agradecida. No, a usted por acompañarnos. Fíjese, el impacto de las redes sociales en la salud mental ha generado desde hace algún tiempo una atención significativa y se ha convertido en un tema ampliamente investigado. ¿Qué nos puede decir del impacto que están teniendo estas plataformas digitales en la salud mental de niños y jóvenes? Mira, el impacto de las redes sociales ha sido bastante negativo en la población infanto-juvenil. ¿Por qué? Porque fíjate, el internet nosotros o las redes sociales la podemos tener como beneficioso cuando nos da mucha información para algo que queremos. Suponte, si los adolescentes quieren buscar una información, la tenemos a disposición en las redes sociales. Ahora, con la inteligencia artificial, más fácil tienen la información disponible. Pero, ¿qué pasa cuando las redes sociales se convierten en negativas? Allí es que tenemos el problema de un impacto fuertemente, demasiado devastador en la salud mental de los niños y adolescentes, porque hay como un impulso, un comportamiento impulsivo a utilizar las redes sociales. Y allí es donde se produce la adicción a las redes sociales, y cuando ya hay una adicción, ya hablamos que afecta la calidad de vida del niño y adolescente, porque va a producir alteraciones en todas sus áreas. Y más el área que para el adulto es el trabajo, para el niño y adolescente es la parte académica. El aprendizaje. El aprendizaje. Entonces allí empieza y vemos alteraciones desde el punto de vista físico, tanto físico como mental. Porque entonces si tú usas un teléfono todo el día para ver redes sociales, estamos hablando de cantidad de horas que estás utilizando ese teléfono. Entonces ya hay la cervicalgia, que sería el dolor a nivel de la cervical, de la columna cervical, cefalea, hay tendinitis en los dedos pulgares por el uso inadecuado, hay mucha hiperestimulación del cerebro, que el niño queda o el adolescente queda que no puede atender otra cosa que no sea esa luz que te está generando esa red social. Y recordemos que a nivel de la red social hay muchos algoritmos que aquí viene lo grave, ¿no? Que con el algoritmo, si un niño o adolescente busca una información específica y se va a inundar de información negativa, que va a producir, por supuesto, trastorno, comienza con ansiedad porque no puede dejar las redes, y depresión, porque ahora con la IA los adolescentes pueden escribir qué método puede utilizar para cometer algún acto que sea inadecuado. Dice, no se puede, diríjase a uno se mete por allí y te dice, diríjase a un médico o algo, pero empieza a ver como ese apego y hemos visto en las redes sociales que hay muchas personas, hay casos bien específicos de personas que incluso establecen como una relación amorosa con una IA, que eso va en contra de la salud mental de la persona, o se repite mensajes de voz de una persona fallecida, o hacen montajes de esa persona fallecida. Entonces estamos viendo que esto ha alterado muchísimo la salud mental, y es lo que vemos en niños y adolescentes hoy día, están en muy malas condiciones por esta situación de las redes, donde no hay un límite de cuánto debes tener esa información al día. ¿Cómo voy a hacer yo para controlar esto? Porque no hay quien le ponga el límite, porque si no, hay agresividad. Si tú le colocas a tu hijo un límite, vas a utilizar el celular 1 hora o media hora, cuando lo viene utilizando 9 horas, entonces por supuesto que ya ahí va a haber problemas conductuales, va a haber agresividad, va a haber insomnio, ya no puede vivir sin la red social, entonces va a haber dificultades a nivel del entorno familiar. Entonces, y en el caso de la autoestima y el desarrollo emocional, ¿cómo afecta esto? Entendiendo además esa
esa exposición constante a una supuesta vida perfecta que se publica o que se vende a través de estas plataformas y a esa comparación constante con otros que obviamente también puede conllevar a un tipo de aislamiento. Sí, eso es el problema, porque muchas veces el adolescente ingresa a una red social porque es víctima de bullying en su colegio, es víctima, pertenece a una minoría de los excluidos, entonces comienza a verse en la red social y empieza a verse que no tiene el estereotipo de una persona bien bonita, delgada, entonces empiezan a haber dificultades o deformidades a nivel de la percepción. Hay una distorsión cognitiva cuando el adolescente cree que está muy gordo y se compara, vienen las comparaciones que tú haces referencia, se compara con el ideal de lo que yo quisiera ser y es lo que le da las pantallas, ¿no? Afortunadamente ahorita están saliendo modelos plus, que puede uno como que, fíjate, está saliendo otro tipo de estereotipos que pueden ayudar, pero siempre el estereotipo está hacia lo que es bonito. Entonces la autoestima ahí de las personas está muy disminuida y entonces por allí la persona se convierte, por supuesto, más vulnerable, no tiene tolerancia a la frustración y entonces busca imitar mucho de los influencers, youtubers que hay en las redes sociales para conseguir algo que les satisfaga. Y en el caso de este impacto de las redes sociales en la salud mental, difiere según el género, es decir, ¿tiende a ser más pronunciado en niñas que en niños o es igual? Mira, es más pronunciado, fíjate, siempre las estadísticas hablan que es a favor de las adolescentes, de las hembras, que las mujeres siempre son como es la que tiene la mayor exposición a situaciones relacionadas con la autoestima, pero eso es ya como un mito, porque ahorita se está viendo tanto en adolescentes como en los adolescentes que tienen una disminución de su autoestima y de su percepción como persona, que tienden a usar en aumento las redes sociales. ¿Y qué grupo de edad está siendo más afectado, los niños o los jóvenes, en el caso de las redes sociales? En el caso de las redes sociales, fíjate, se ve en niños, igualmente tú puedes ver niños de incluso 1 año con utilización de redes, pero se ve en mayor porcentaje es en adolescentes a partir de 13 años y va como incrementándose a medida que va aumentando la edad, pero un niño pequeño puede tener, precisamente porque se le da al niño la utilización del teléfono para que tenga juegos. Y entonces esos juegos lo incorporan en el mundo ya de la adicción. Entonces ves a un niño pequeño que está hablando y para que los demás estén socializando, los padres o los adultos responsables, entonces le dan al niño, toma el videojuego y si no está con el videojuego, entonces vienen los berrinches, vienen las dificultades en la conducta y los problemas de oposicionismo. Y a su juicio, doctora, ¿cuál es el trastorno más frecuente vinculado a esta era digital? Mira, el más frecuente que se ha visto es la ansiedad, primero como la primera parte del uso desmedido de las redes sociales y luego viene la depresión y luego los trastornos de conducta. Pero además, no solamente estamos hablando de la aparición de ciertas afecciones en cuanto a la salud mental, sino que también se pudiera agravar otras que pudieran estar presentando los niños o los adolescentes. Sí, se te puede agravar porque puede haber niños y adolescentes que tengan alguna patología ya previamente establecida y se agarra una adicción. Esta adicción te lleva a otras adicciones. Recordemos que no es porque no sea una red social, no produce alteraciones. La adicción a las redes sociales es muy similar a la adicción de las drogas. O sea, así como en la droga se requiere la sustancia para poder estar tranquilo, con las redes sociales se requiere el teléfono e ingresar en todas esas redes para que el cerebro tenga el mecanismo de recompensa y de placer. Entonces estamos hablando de una serie de alteraciones cerebrales que se produce. Entonces si esto era una persona que tenía una ansiedad, pero que era una fobia a algo, se va a incrementar. Si tenía una fobia social, que no podía salir para ningún lado porque se siente excluido o algo, esto se le incrementa porque produce mayor aislamiento.
Y entonces vas a tener niños y adolescentes que no quieren salir y ahí tú empiezas a ver la dificultad porque los padres vamos a la playa, no quiero ir, prefiero quedarme acá. Vamos a comer, no, prefiero estar acá. Entonces vamos a hacer una fiesta, hacen la fiesta, pero si le das el celular está en la fiesta, porque no está. O sea, está presente pero ausente, inmerso en las redes sociales. Y luego se va a su cuarto y ahí viene, bueno, el aislamiento, el insomnio, los padres se acuestan y pueden amanecer horas. Entonces, tú haces igual como haces con el consumo de drogas. La persona puede decir, no, pero yo consumo un poquito, o el alcohol, pero cuando tú lo sumas diario y al mes, ¿cuántas veces estás consumiendo horas? Es igual que hacemos, ¿cuánto te estás consumiendo esa sustancia? Así le hacemos al adolescente, para que ellos puedan ver, ¿cuántas horas estás? Tenemos 18 horas, vamos a suponer que duermes el resto de las horas, son 18 horas, ¿cuántas horas utilizas? 10 por 5, ¿cuánto te da? Si vemos nomás 5 días, pero sabemos que también la utilizan fines de semana, y eso lo vas a multiplicar por todos los días del mes, ¿cuántas horas? Entonces ahí es que ellos ven, sí, es verdad, me estoy excediendo, pero no lo puedo dejar. Porque es el uso compulsivo, eso es lo que caracteriza la adicción. No puedo dejar, aunque me dé cuenta de que esto me está perjudicando, no puedo dejarlo porque ya mi cerebro necesita el placer y el placer lo consigo a través de tenerle el teléfono y todas las informaciones que podamos conseguir por las redes sociales. Doctora, nosotros en Conatel estamos impulsando una campaña llamada Conéctate a la Vida. A través de ella buscamos impulsar un uso responsable y consciente del uso de las redes sociales y también conversar de estos temas que estamos abordando, de lo que hay detrás del uso compulsivo que usted también ha mencionado de estas plataformas digitales. ¿Qué tan importante es realizar este tipo de iniciativas entendiendo la coyuntura por la cual estamos atravesando? Conéctate con la vida me parece espectacularmente bueno. ¿Por qué? Porque hay que apostar ahorita por la vida. ¿Qué pasa detrás de ese teléfono o computadora que tiene un adolescente? Son víctimas de ciberacoso, de redes de pedofilia. Hay muchas niñas que las conectan o adolescentes que salen por Instagram, promesas de modelaje, y son niñas que han sido llevadas. Hace poco una niña se la llevaron para prostituirla, no informó nada, y se la llevaron a Colombia y de ahí, bueno, la sacarán para otro lado. Entonces me parece que este tipo de iniciativa es fundamental aquí en nuestro país, que estamos viendo que la salud mental está muy, pero muy deteriorada por todas estas situaciones, y venimos, bueno, de situaciones bien difíciles que la pandemia agravó con el confinamiento, y ahí es donde los adolescentes y los niños empiezan a tener mayores dificultades. La ansiedad y la depresión se incrementó en un porcentaje bastante alto, y ahí el uso de las redes sociales fue devastador. Entonces, desde ese tiempo tenemos bastantes trastornos a nivel de la esfera mental. Y en el caso de los retos virales, ¿qué puede pasar con el bienestar emocional de quienes participan en ellos y por qué son los jóvenes los más propensos o vulnerables a participar en estos tipos de desafíos? Mira, el desafío comienza en los adolescentes. ¿Por qué? Porque hay como una necesidad imperiosa de obtener likes. ¿Por qué? Porque antes se decía el más popular. ¿Quién es el más popular? Era lo que se llamaba anteriormente en nuestro tiempo. Ahora no es el más popular, es el que tenga más likes con la tecnología. O sea, la introducción de la tecnología trae la necesidad, porque eso te va a dar placer. Yo tengo tantos seguidores, entonces viene a ser como la comparación de que era el popular años atrás, ahora es el que tenga más likes. Entonces, los retos sociales empiezan a formar parte como del mundo de los adolescentes, donde necesito mi visualización a través del uso de estos retos sociales, de estos retos virales, perdón. Entonces, esto ha impactado enormemente la salud, porque el adolescente está en una etapa donde se cree, es lo normal de su desarrollo, que se cree omnipotente, que nada le va a suceder, que yo puedo hacer todo.
Y por eso que es muy importante lo que tú estás hablando, porque desde los medios sociales podemos hacer mucho. Doctora, y a ustedes como profesionales de la salud mental, ¿cuál es la mayor preocupación que tienen en torno a este entorno digital? Fíjate, la mayor preocupación es que no hay, en la población de ahorita nosotros que atendemos, yo atiendo una gran cantidad en mi consulta privada y también en el Hospital El Peñón, donde también laboro, hay una gran cantidad de adolescentes que no hay normas. No hay normas, no hay límites en la utilización de las redes sociales. ¿Por qué? Porque se lo dan y después ¿cómo le quitas a un adolescente lo que le diste en pandemia o lo que le diste porque no le dijiste que no? Y allí, ¿qué preocupa? Que a medida que se van incorporando más personas a las redes sociales, bueno, van habiendo más aumento de las enfermedades mentales y tenemos hoy día un incremento, pero bastante fuerte en trastornos mentales en niños y adolescentes y además súper agresivos. Y en el caso de que un joven esté afrontando unos problemas de salud mental generados precisamente por el uso constante y frecuente de las redes sociales, ¿cuál es el protocolo? ¿Cuál es el proceder que deberían hacer los padres y con qué recursos cuentan ellos para poder ser asistidos? Claro, fíjate, eso debería, de manera preventiva, deberíamos hacer primero una prevención, ¿verdad? ¿Cuál es la prevención? Educar a los padres, la psicoeducación, que debería venir desde la casa y de los colegios, tener la educación hacia los padres de que puedan educar a sus hijos con una buena autoestima, con tolerancia a la frustración, que tengan control de que se sepan manejar, de que no se la descalifique, que no se le diga cosas extrañas para que el niño se desarrolle con una buena autoestima. Entonces, cuando eso no sucede, pues sabemos que tenemos muchas familias, muchas dinámicas familiares que son muy, muy, muy difíciles de trabajar. Entonces, cuando ya el padre ve que no lo tiene, porque muchas veces la problemática está en la casa, pero son los colegios donde se presenta, porque entonces llega el adolescente o el niño se está durmiendo todo el día en clase, no está rindiendo adecuadamente, porque lo que primero se va a ver es el bajo rendimiento académico. Entonces muchas veces en el colegio es que le dicen a los padres que tienen que ir al psicólogo o al psiquiatra para ser evaluados, y allí es donde se activan todos los mecanismos, pero ya cuando el problema está bastante adelantado. O sea, si intervenimos a tiempo, porque debe haber no solamente, es como yo lo llamo diversos actores. No solamente es a nivel familiar, que el problema sea a nivel familiar o a nivel de la institución educativa como tal, y después la institución sanitaria donde llegue ese niño adolescente, sino que hay una serie de actores sociales que deben intervenir desde los medios publicitarios, las instituciones educativas, las médicas, las casas culturales, buscándole recreación a estos niños. O sea, si nosotros tenemos un niño que tiene adicción a las redes sociales, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar su estilo de vida hacia un estilo más saludable, que sería algún deporte, baile, música. Tenemos un servicio de psiquiatría infanto-juvenil donde tenemos un grupo de especialistas que trabajamos en conjunto para atender a la población. Está el Hospital Psiquiátrico de Caracas, está la Unidad de Psiquiatría Infantil. Hoy mismo vi un niño que se golpeó todo porque la mamá le dijo que le iba a quitar el celular en el consultorio. Entonces, es como, eso es una situación que se presenta en el día a día. Entonces, es necesario que las personas sepan que tienen dónde acudir para poder brindarle la ayuda, porque ¿cómo estamos haciendo nosotros? Trabajando de manera integral. O sea, si traes al niño, te tienes que ver tú también como padre. Porque ¿qué hacemos? Fortalecemos al niño, pero si no fortalecemos a la familia o a la institución educativa también, que comprenda que hay bastantes dificultades hoy en día, entonces no estamos haciendo nada. Doctora, indiscutiblemente las grandes corporaciones para diseñar estas plataformas, estas redes sociales, estudiaron muy bien nuestro cerebro y el comportamiento humano, y allí nos llevan muchísima ventaja. Sin embargo, en lo individual, su recomendación, su consejo
para hacer un uso adecuado y consciente de las redes sociales. Exacto. Tenemos que educar a nuestros niños y adolescentes precisamente con la conciencia de qué puede ocasionar el uso de las redes sociales, y debe haber un límite. Tenemos que programar límite de tiempo para su uso. Niños pequeños no deben usar más de 1 hora el teléfono. Los adolescentes 2 horas como máximo en el día a día. Y más de allí no, o sea, no puede estar pasando 5 horas en un juego. O sea, para eso debemos poner límites, crear el programa, y además saber que si no estudian, si no hacen todas las cosas, los acuerdos, tener responsabilidades dentro del hogar. Siempre colocar responsabilidades, porque si tú tienes un niño, bueno, tu responsabilidad nada más es estudiar. ¿Qué le estás enseñando en la vida? Nomás puedes ocuparte de una sola responsabilidad. No sabes hacer más nada si no es esa sola. Y si esa sola no lo haces bien, entonces, ¿cómo estás? Crear responsabilidades, que sepa que su voz tiene valor, que puede hacer diversas actividades que le den a él su salud mental, y que se tiene que ocupar, y que las redes tienen información dañina, que así como hay buena, hay mala, y hay que educarlo. Entonces habrá que tener primero el control parental. Para eso están los aparatos, tienen el control parental, pero sobre todo educar a los padres en cómo colocar ese límite de tiempo, y que ese límite no se convierta en un problema para la familia. Doctora, agradecida por su tiempo y por estos valiosos aportes a una discusión que nos compete a todos como sociedad. A ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden que las redes sociales pueden convertirse en una poderosa herramienta para la conexión, pero también conllevan riesgos que no podemos ignorar. Nos vemos en un próximo episodio de Conéctate, el podcast de Conatel.